esta ocasión vamos a ver una función, características de una función y el análisis de una función. Bueno, para empezar, primero tenemos que saber que una función está relacionada con dos cosas: valores independientes y valores dependientes. Los valores independientes son datos o números que nosotros estamos poniendo dentro de una función de x, cuyo valor dependiente será su resultado. Por ejemplo, si yo tengo una función de x que es igual a 3x, el valor independiente será todos los datos que estamos y que se efectuarán dentro de esta función, y el valor dependiente será el resultado que se obtenga por esto. Por ejemplo, si aquí yo pongo 2, si multiplico que x va a valer 2, 3 por 2 sería 6 y esa sería mi variable dependiente. De la misma forma, cualquier número que yo ponga sustituido en esta función me va a dar un resultado. Por ejemplo, si yo pusiera ahora el nombre 5, tendría 5 por 3 sería 15. Y así sucesivamente. 6, 6 por 3, 18, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos y notamos que los valores dependientes tienen una característica principal, si se repiten, entonces estamos ya analizando la función. Sobre estos análisis tenemos que ver tres tipos de características. La primera es si la función es continua. La segunda, si la función es creciente. Y si la función es inyectiva. Vamos a resolver cada una de ellas. Primero, la función es continua. Esto es muy fácil de resolver a simple vista. Si yo tengo un intervalo de a a b y la función continua, se habla simplemente si no existe ninguna fractura dentro de la misma. O sea, por ejemplo, esta función. No existe ningún tipo de fractura en el cual nosotros sabemos que si nosotros utilizamos dentro del intervalo a b una x cualquiera, voy a tener con seguridad un resultado f de x. En caso contrario, cuando una función es discontinua, es porque nosotros tenemos fracturas. Por ejemplo, podría existir una fractura aquí, se fractura la función, llega a este punto y se vuelve a tener otra fractura. Cuando llega a este punto, si yo pongo x1 como mi referencia, el resultado va a tener dos números. Entonces aquí podemos decir que es una discontinuidad. Ya después hablaremos qué tipo de discontinuidades existen. Pero aquí lo importante es saber que las discontinuidades puede haber cuando tenemos un dato y tenemos dos resultados para ese dato. Caso contrario, si no tenemos aquí, se llama que es una función continua. La siguiente pregunta es si la función es creciente. ¿Qué significa? Pues otra vez, si tenemos un intervalo que va de a b, los parámetros vamos a ver si esta función es creciente es porque tiene una tendencia positiva, o sea, hacia arriba. Eso quiere decir que si yo pongo un punto de x1 y otro punto en x2, las funciones entre cada una de ellas serán mayor o menor. Veamos el ejemplo. Aquí, cuando una función es creciente, es porque la función de x2 es mayor a la función evaluada en x1. Eso quiere decir que el resultado de evaluado en x2 debe ser mayor al resultado evaluado en x1. Cuando es así, entonces decimos que la función es creciente. Bueno, caso contrario, tenemos nosotros una función que puede ser decreciente. Tenemos a y tenemos b, y la función tiene tendencia negativa. Podemos encontrar otra vez, si colocamos dos puntos en x1 y aquí tenemos x2, podemos notar que la función x2 ahora es menor a la función x1. Si ese es el caso, entonces la función decrece. Y con esto terminamos, así a simple vista, la segunda característica de una función al momento de analizarla.
La último análisis que vamos a ver en este video se llama si la función es inyectiva. Eso quiere decir, con seguridad, que una función solamente va a tener un único resultado y este no se va a repetir. Veamos, por ejemplo, aquí en esta función. Si yo evalúo en un punto, x es igual a 1, y este punto evaluado tiene un resultado f de x de 1, yo estoy completamente seguro que no hay repeticiones. Por ejemplo, si yo tengo que x1, si yo tengo x1 es igual a 2, entonces la función de x, vamos a poner lo que es igual a 6, entonces no va a existir ningún otro resultado que sea igual a 6, que no sea su dato el número 2. Puede haber mayores o menores, pero nunca iguales. Entonces, si no hay repeticiones en los resultados, la función se dice que es inyectiva. En caso contrario, si tenemos, por ejemplo, una función de este tipo, nosotros nos daremos cuenta que si yo evalúo en un punto cualquiera, x1, y tengo su función x1, y aquí tengo x2, y tengo también su función en x2, entonces tendremos el mismo resultado. Eso quiere decir que si la función de x1 es igual a la función evaluada en x2, entonces se dice sobreyectiva, aunque hay libros que le denominan suprayectiva. Y eso se puede ver a simple vista. Con esto terminamos las tres preguntas. La función es inyectiva, la función es creciente y la función es continua. Son las tres preguntas que hacemos para analizar una función. Vamos a nuestro primer ejemplo. Bien amigos, en nuestro primer ejemplo nosotros tenemos una función. La función es 2x más 3 y los intervalos de estudio es desde el número 1 hasta el número 7. Entonces la idea aquí es contestar las tres preguntas de forma visual, sin necesidad de ecuaciones. Entonces para empezar vamos a poner aquí una pequeña tabulación donde tenemos el valor de x y la función de x también. Si yo pongo cualquier valor en x desde 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tenemos los números que son enteros. Yo podría poner cualquier otro número, siempre y cuando esté dentro de los intervalos. Pero lo importante aquí es nosotros poner los intervalos, son los más fáciles de poder graficar, que son los números enteros. Entonces, para la función de x, o el resultado, el valor dependiente, necesito yo multiplicar 2 por el resultado que es 1 más 3, para tener su dicho resultado de función de x. Y esto me da 2 por 1, 2, más 3, 5. Al mismo tiempo también lo hacemos con cada uno de ellos. Ahora x ya no vale 1, sino x vale 2, más 3, y esto es igual a 7. Y así sucesivamente con cada uno de los números. Nos daremos cuenta que es 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, perdón, 9 más 3 es 9. Y así sucesivamente. Con estos datos, entonces voy a graficar lo que es dato con resultado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacia arriba voy a poner de 2 en 2. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces cada dato lo vamos a andar graficando con su resultado. Veamos, para cuando x vale 1, el resultado es 5. Así que vamos a graficarlo. Para dato 1, el resultado es 5. Para dato 2, el resultado es 7. Y así sucesivamente vamos a tener una gráfica. Para 3 es 9. Para 4 es 11. Para 5 es 13.
para 6 es 15 y para 7 17. Si usted quiere ser más preciso al momento de elaborar esta gráfica, podemos utilizar hojas milimétricas. Bien, con esta gráfica entonces ya sabemos el análisis de la función. ¿La función es continua? Claro que sí, porque ninguna parte de los puntos se corta. Entonces podemos notar aquí que la función es continua. ¿La función es creciente o decreciente? La función es creciente. Si yo escojo f es igual a 5, su resultado es 13. Y si escojo f es igual a 3, su resultado es 9. De tal manera que es creciente. A simple vista vemos que su tendencia es positiva. Y por último, y para terminar, vemos que la función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque los resultados son únicos. Así como las inyecciones se colocan una sola vez, los resultados son únicos para cada dato dado. No existe otro número que multiplicado por 2 y sumarle 3 me daría 9 en este ejemplo. No existe. Entonces, por eso mencionamos que es inyectiva. Bien, espero que con este video hayamos aprendido mucho o un poco el inicio del precálculo y anhelando siempre que tengas usted un excelente día.